Bueno, en esta tarde nos encontramos con Manuel Murillo, ex concejal de la comuna de Valparaíso y también ex consejero regional, presidente del Consejo Regional en su tiempo. Manuel, hay algunas cuestiones que te han golpeado en este tiempo que me parece que de alguna manera son bastante ingratas y que corresponde darte la oportunidad para que podamos conocer un poco con relación a ti, cómo te has sentido y cómo has vivido estos, estos tiempos y bueno, conocerte un poco más. Vamos a partir con una cuestión que nos complicó a todos, que fue un artículo o una noticia que se dio a conocer por Canal 13, donde directamente se te vincula con una banda delictual. Y la primera pregunta es, ¿cómo te sentiste cuando viste esta noticia? En todo, a nivel nacional y proyectada por uno de los canales más importantes de la televisión nacional. O sea, eh, la primera palabra que se me viene a la cabeza es que fue tristeza. Tristeza porque sentí que se estaba cometiendo una injusticia y que no tenía la posibilidad o la capacidad de poder ir en ese minuto a enfrentarme a los periodistas, a la justicia, a la fiscalía, porque cuando uno en la vida le cuesta, uno ve que esos son espacios imposibles de llegar. Entonces, y ver a mi entorno que mira y dice, ¿por qué nosotros? Uno dice que algo está funcionando mal en el sistema. Y nada, entonces ahí pensé, y ahí uno tiene que irse con los amigos a reflexionar un poco y ver cómo te vuelves a parar. Y sentí que esta fue la caída más dura que he tenido en mi vida, que he tenido muchas, que fue la más dura porque me golpeó algo que no podía manejar en el minuto. ¿Te sentiste destruido? Me sentí que se acababa ¿quién era Manuel Murillo en ese minuto? Todo lo que había construido con mucho esfuerzo y con harta pasión, sentí que terminó. Y porque alguien lo dijo y no porque yo fui responsable. Entonces creo que me dolió, pero bueno, uno tiene que siempre acercarse a la gente que tiene que acercarse para darse la valentía de seguir avanzando. ¿Sentiste que de alguna manera tus orígenes actuaron sobre esta acción muy liviana de fiscalía, de dar una entrevista a un canal nacional, un canal que está de Arica a Punta Arenas, hasta la Antártida quizás, y que en esto simplemente esto se tomó de forma liviana porque Manuel era un poblador de la Joaquín de Bello? O sea, primero decir que yo estoy siempre con que la justicia tiene que actuar, que no hay ciudadanos de primera o segunda categoría y que todos tienen que ir y ser juzgados si cometen un delito. Pero uno cuando ya me ha pasado no una vez, sino que muchas veces esta situación, uno dice, ya párelo un poco conmigo, en un momento le eché la culpa a un senador de la República, le he echado la culpa a ministros, le he echado la culpa a diputados, a políticos en general, porque siento que cuando ven que alguien de abajo va creciendo y le puede quitar un espacio, se defienden con las cosas más viles que existen, que es tratar de vincularte en algo a pesar que tú no tienes ninguna conexión con ese hecho delictual. Así que no tengo duda que el solo hecho de ser poblador y vivir de una población o estudiar en precarias condiciones y vivir en precarias condiciones es un castigo que se te da cuando tú quieres ocupar un espacio que para algunos no es tuyo. Mira, una cosa lleva a la otra. Tú hablas de vivir en precarias condiciones. ¿Buena parte de tu vida fue así? O sea, toda mi vida fue así, pues nací
en un hospital que ya no existe, el Deforme, bajo una situación en donde mi madre era la empleada de la casa de mi padre, por ende ya en la guata de mi madre ya estaba siendo discriminado porque era la nana de la casa de mi padre. Y después de eso, una madre que la trajeron del campo a cuidar una familia pudiente, que no sé si la palabra es pudiente, pero de buena situación. Y ahí se fueron conociendo ellos y nacieron 3 hijos. Mi madre ya venía con una hija en el hombro, entonces a uno le discrimina. Entonces después de eso te encontráis que las relaciones amorosas no duran toda la vida, y ahí empecé a aprender lo que son las separaciones. Y a los 5 años ya mi papá se había ido y tomó el camino del alcohol, el camino de las carreras de caballo, y mi madre ahí tuvo que apechugar más con nosotros, hasta que el Estado ve que estás viviendo mal y te toma y te lleva a una casa de menores a vivir, hasta que tu madre con esfuerzo trata de sacarte adelante. Entonces, cuando uno empieza en la cabeza a pensar si tu vida ha sido dura, sí. Oye, y en esto, Manuel, cuando vamos a usar palabras más coloquiales, estas circunstancias de vida que ha sido vivir en una población, en una media agua, y no tener alcantarillado, no tener agua potable en su momento, ¿cierto? Y luchar contra la adversidad de los inviernos, el estar tirado, como se dice vulgarmente, en la punta del cerro y no tener ni siquiera locomoción en muchas ocasiones. De alguna manera ha formado parte un poco de tu acción política hoy, porque te vemos vinculado a la vivienda. Uno de los grandes esfuerzos que hiciste como consejero regional fue el desarrollo del plan de vivienda para la región. Cuéntanos un poco de esto, ¿por qué? O sea, hoy día, cuando partí en la política, partí pensando que fueron años duros que vivía Chile, y dije que lo que me estaba yo viviendo y que vivían muchos jóvenes era injusto. Y no lo miraba de una tendencia o color político determinado, sino que sentía lo que estamos viviendo era injusto. El vivir, como decía, en una casa de menores, vivir albergado, vivir con una mediada, vivir en precarias condiciones, uno empieza a pensar dónde está la clase política que nos tiene que representar. Y ahí en ese espacio yo dije, con mi amigo, dije, ¿por qué no somos candidatos a estos espacios de poder? Y fue la primera elección que yo me metí y dije, no, yo voy a hacer algo distinto para que niños como yo no vuelvan a vivir lo que viví. Que en otro reportaje puedo contar una historia profunda de lo que uno vive. Pero en ese minuto perdí la elección y por casualidad de la vida pasó algo que la concejala que yo le competía, se la destituyeron. Y yo que asumí como concejal y de ahí para adelante fui candidato y gané. Y me tomé el desafío de que si era posible cambiar los ejes que a nosotros nos van tratando de acomodar el sistema político. Traté de cambiar, digamos, la posibilidad, por ejemplo, que en Valparaíso se pudieran construir viviendas, y hoy día ya estamos construyendo un proyecto de 120 viviendas en el centro de Valparaíso, en la Avenida Argentina. Tengo 3 más aprobados en el centro de la ciudad. ¿En virtud de qué dices tú tengo 3 proyectos más aprobados? Cuando digo tengo es porque normalmente los políticos son de los que los core eran de fiscalizar, solo fiscalizar lo que hacía el gobierno regional o el intendente, etc. No, yo tomé el desafío mayor de juntar a los comités, juntar a la familia, explicarles cómo se postulaba, motivarlos que tuvieran ahorro, ir a buscar a empresarios para que creyeran en los proyectos, desarrollar proyectos, buscar profesionales, hablar con Sergio, hablar con el gobierno regional. Traté de juntarlos a todos y los junté. Y cuando digo los junté, no solo Manuel Murillo, sino que además se sumaron cientos de dirigentes, mujeres y algunos hombres, a decir, veamos cómo nos va, y formamos la coordinadora de vivienda con más de 50 comités, buscando nosotros los empresarios, nosotros las entidades patrocinantes, nosotros las familias, nosotros desarrollamos proyectos, y hoy día puedo decir con mucho orgullo que estamos construyendo vivienda. Entonces,
esa situación que yo viví en un minuto en la casa de menores porque no tenía una casa, yo puedo decir hoy día que tengo más de 1000 familias que van a vivir en una casa que se gestionó desde la base ciudadana, y creo que uno puede cambiar esa historia. Sí. ¿Estás cambiando tu historia en conjunto con estas otras historias? O sea, es lo que uno va haciendo me enorgullece y cambia mi forma de pensar cómo es la vida. Ya. Por ¿Por eso, qué? ¿Cómo pensabas que era la vida antes? no, yo pensaba que la vida era, los ricos tenían lo que tenían y los pobres tenían lo que tenían, y que era justo tener lo que uno nos tocaba. Y uno dice, no, pues, si uno puede, los pobres, las poblaciones pueden tener profesionales, pueden tener políticos, deportistas de alto nivel, pueden tener casa, pueden tener auto, pueden tener lo que quieran. Porque cuando uno entiende que la dignidad es primero que todo, uno no es que le vaya a quitar a los ricos algo, sino que estáis defendiendo tu derecho. Entonces, yo hoy día creo que por eso ese reportaje me dolió tanto, porque rompió mi dignidad, rompió el respeto propio que uno va construyendo en la vida, y no hablo en contra de mi padre, en contra de mi madre, en contra de mi familia. Por el contrario, es lo que me tocó, y con eso yo tengo que decidir, o me quedo en ese espacio o salgo de ese espacio a construir un mundo distinto. Y creo que ese mundo distinto es lo que yo he tratado de construir con mucha humildad, pero con mucha garra y con mucho esfuerzo. Entonces, yo creo que el dar vivienda, el construir, el que alguien tenga esa oportunidad, ayuda a cambiar la historia de la sociedad que hoy día hemos construido. Ok. Manuel, si tuviésemos que hacer una pequeña reflexión en torno a Valparaíso, a lo que piensas que debe ser Valparaíso, porque de alguna manera has tenido una experiencia como concejal, como consejero regional, Sí. pero aún así hay como estos pequeños impulsos que uno hace y que en definitiva gran parte de la administración, el poder, digamos la política comunal trata de hacer, pero ¿cómo construimos el Valparaíso que tú sueñas? O sea, primero creo que cuando todos pensemos en la ciudad, cuando todos pensemos que la ciudad debe ser el eje de unión de todos los sectores, y que las ideologías estén en los lugares que tienen que estar. En el Congreso hay temas ideológicos, valóricos que se deben discutir, pero en un municipio no es tan así. Yo me tocó ir 2 periodos concejal y sé que el Consejo Municipal puede ser un gran resorte de buscar los caminos en cómo enfrentamos la crisis que tiene la ciudad. Ejemplo, tenemos 350 locales que han cerrado en los últimos 6 años en la comuna de Valparaíso. ¿Por qué? ¿Por qué permitimos eso? Y porque el Estado está lejano. Entonces, ¿cómo revertimos esa situación? Es que justamente tratemos de inyectar recursos, motivar a los porteños. Me estoy ahogando con eso. Que te deja sonarme. No podía. Esa mala aquí, compañero. Bueno, hicimos una pequeña pausa, pero continuamos. La pregunta es, ¿cómo se construye el Valparaíso que tú sueñas? Creo que a uno lo que lo avala es la experiencia de lo que uno ha vivido en los sectores de Valparaíso, desde una población, en el centro de la ciudad, en cargos públicos, en cargos sociales. Me ha tocado vivir todo ese espacio, presidente de la Junta de Vecinos, dirigente de la Unión Comunal, etc. Yo creo que hoy día, ¿por qué Valparaíso está en las condiciones que está? Es porque creo que primero las ideologías están terminando de matar, nos están terminando de destruir como una comuna, en donde un alcalde o alcaldesa se lleva todo para su sector político y otro alcalde para otro sector político, y finalmente terminamos siempre chocando y nadie creyendo en el otro. Lo segundo es la política, que ya hay un descrédito enorme en los políticos, que finalmente la gente deja de creer en las instituciones, y cuando dejas de creer en las instituciones, la verdad que eso nos golpea mucho, porque además las instituciones nos pueden ayudar a cambiar un poco. Pero yo soy una persona que porteña de corazón, poblador de nacimiento y también de corazón,
en donde cree que Valparaíso puede tener otra oportunidad. Piensen que en Valparaíso tenemos el botadero donde 12 comunas tiran toda su basura. Tenemos a la cárcel más importante, tenemos el Congreso Nacional. Fuimos declarados Patrimonio de la Humanidad el año 2003. Uno dice, entonces, ¿dónde está el Estado que está lejano a Valparaíso, a pesar que lo tenemos cerquita de la Plaza O'Higgins? Yo creo que hoy día la tarea que tenemos que hacer la clase política y también las asociaciones gremiales y los ciudadanos en general, en que nos podamos sentar a repensar cómo es Valparaíso. Desde la mirada de la vivienda, tengo ejemplos súper claros cuando fuimos con el gobierno regional, apoyado con el gobernador Mundaca y otros consejeros regionales, levantaron un convenio que se llama Goremimbu, y con ese convenio, ¿qué hicimos? Fue justamente reactivar los proyectos que estaban en un cajón guardado en las oficinas de Servio. Fueron 13 proyectos inicialmente y terminamos en 36 proyectos que antes de irme de Core pudimos priorizar. Y hoy día ya tenemos algunos construyéndose, entonces la población de Valparaíso emigró, ya no está en el centro de la ciudad y por ende los locales comerciales después de las 6 de la tarde terminan cerrándose. Hoy día la tarea de nosotros es cómo somos capaces de volver a repoblar Valparaíso para que lleguen nuevos ciudadanos y también nuevos clientes en esta actividad económica que está tan golpeada. Hoy día tenemos el proyecto Parque Barón en Argentina, 120 familias que van a vivir en el centro de la ciudad. Tenemos el proyecto Ontaneda, que son 30 familias más. Tenemos el proyecto Los Castaños, que son 70 familias más. El proyecto Rondizoni, que son 42 familias más. O sea, ahí te puedo mencionar a lo menos 4 proyectos que ya Servio pudo calificar con aporte del gobierno regional y que algunos ya están en construcción. 300 familias, estamos hablando de casi 1.200 personas que volvieron a Valparaíso, al centro de la ciudad. Imagínate si nos ponemos a comprar todos los edificios que se encuentran abandonados y empezar a desarrollar proyectos habitacionales para el centro de la ciudad. Yo sueño que a lo menos tengamos 20 proyectos en Valparaíso, del centro de Valparaíso, para que lleguen a lo menos unas 4.000 a 8.000 familias a vivir en el centro de Valparaíso. Hoy día, ¿cómo viven los negocios? Con clientes. ¿Y qué hay que traer? Son los clientes. Hoy día creo que la modalidad de poder desarrollar Valparaíso a través del esfuerzo de todos, esto no es solo una tarea de una institución, sino de todos, creo que podemos cambiar la cara de Valparaíso y también inyectar recursos en lo económico. Creo que no podemos permitir que las empresas se vayan de Valparaíso, ya se fueron todas. Y el último reclamo que tuvimos de Cambiazo, que lo asaltaban a los trabajadores todos los días y que estaban ya pensando en irse, eso es para preocuparse. Creo que hoy día el esfuerzo de la autoridad de todos los colores políticos es dejar su bandera partidaria de lado y ponerse a trabajar por la ciudad. Entiendo entonces que una de las grandes preocupaciones es vivienda, sí. Pero también nombraste el comercio, los locales quedan cerrados, y hablaste de seguridad. Sí. ¿Son esos los ejes que crees fundamentales para que Valparaíso vuelva a tener esa vida que lo caracterizó durante mucho tiempo? O sea, yo creo que estamos hablando de cómo podemos reactivar una ciudad. Primero tenemos que volver a pensar que no renunciar a ser porteños. Y porteño es ser inmigrante, porteño es vivir en los cerros, porteño es tener una vida bohemia, porteño es que nazcan las primeras iniciativas que ha tenido Chile. Ser bombero. El bombero, la primera compañía, el primer equipo deportivo, Santiago Wander, tenemos el Mercurio, y así un montón de iniciativas que nacieron de esta ciudad. Una ciudad que acogió y acoge a todos los que llegan desde el mar. Entonces creo cuando empezamos a pensar que ya lamentablemente no somos la ciudad portuaria que de los años históricos, pero hoy día somos una ciudad policultural, hoy día somos una ciudad universitaria, somos una ciudad patrimonial, somos una ciudad que vive también del puerto, somos una ciudad turística. O sea, Valparaíso ya, en vez de pensar en que es menos de antes, hoy día creo que es más que antes. Pero hoy día, ¿qué nos falta? Que el Estado entienda que sin el Estado los ciudadanos necesitan los insumos para que esto pueda avanzar. Y ahí creo que el Estado está al debe con Valparaíso. Te llevo a un más allá de tu frase. Yeah. Si uno
recorre Chile, de norte a sur, de sur a norte, como quiera, siempre las ciudades puertos han sufrido un desmedro en virtud de las ciudades aledañas. Por ejemplo, Viña del Mar, Valparaíso. Talcahuano, Concepción. Coquimbo, La Serena. Y en fin, así sucesivamente. ¿Hay una deuda del Estado con las ciudades puertos? Mira, yo me acuerdo de una sola vez en donde el Estado le entregó un recurso que se fueron 1.000 millones de pesos cuando se cayó la escalera de Huito. El Estado, a través de la glosa presupuestaria, puso 1.000 millones para Valparaíso, que no se pudo gastar porque había otras normas que lo impedían, pero se gastó 500. Yo era presidente del CORE en ese minuto y me tocó hablar con el alcalde de turno en ese minuto para ver cómo cambiaba un poquito la historia. O sea, si ya tenemos todo lo que es relevante, como el puerto, como el Congreso, como la cárcel, como la basura y otras cosas más que tiene Valparaíso a cargo de la identidad chilena, Valparaíso nos metió en el ser patrimonio de la humanidad, pero nos abandonó. O sea, aquí nos postula y nos reconocen en el mundo como Chile, Valparaíso, pero después nos abandonó. No hay una glosa presupuestaria que diga que Valparaíso necesita tener ingresos, y eso lo pueden hacer los parlamentarios. Entonces, cuando uno ve a 8 diputados, de los cuales una es de San Antonio, el otro es de la Isla de Pascua y 6 de Viña del Mar, uno se pregunta, ¿por qué los porteños no fuimos capaces de tener nuestros propios representantes que pudiesen hablar y levantar la voz y decir, en el presupuesto nacional de la República que se discute entre septiembre y noviembre, Valparaíso ya tener un ingreso, como fue en ese minuto, que nos aportaron 1.000 millones de pesos? O puede ser algo como el fondo espejo del Transantiago, vamos a decir, sí. Todas las ciudades puertos, los parlamentarios de las ciudades puertos, hacen un esfuerzo para que tengan una glosa especial por el hecho de cargar, ¿cierto?, o de tener una actividad que de alguna manera limita también, porque las ciudades puertos han tenido un perjuicio histórico, ¿cierto?, que se nota, versus el otro entorno. Entonces, lo que planteas en el sentido de que un parlamentario defienda a la ciudad puerto, Valparaíso, pero lo mismo puede ocurrir a lo largo de todo Chile. O sea, yo creo que hoy día todo es cambiable. Yo creo que necesitamos tener normativas que nos ayuden y también necesitamos tener recursos para poder ejecutar esta necesidad que Valparaíso grita. Entonces, sea como indica, a través del royalty, a través de la ley espejo, a través de la ley de presupuesto, a través de postulaciones propias. O sea, hoy día Valparaíso necesita ser escuchado y lamentablemente no está siendo escuchado. Tenemos 350 locales comerciales que los 6 años cerraron sus puertas, se fueron empresas, etc. Entonces, yo creo que hoy día el ser patrimonio de la humanidad nos debiera enorgullecer como porteño, pero si le preguntamos al porteño a pie, como yo, como otro, la verdad es que sentimos que eso, en vez de ser un beneficio, fue un castigo. Así que creo que necesitamos en forma urgente recursos y que el Estado nos considere como una ciudad, como lo que somos, patrimonio de la humanidad por Chile. Bien. Manuel, no sé si lo tendrás a mano, y creo que sería prudente, después de esta entrevista que se motiva a partir de un hecho que resulta relevante, como es la situación en la cual tú obtuviste finalmente un pronunciamiento a través de tribunales donde se te exculpa absolutamente de cualquier vinculación que pudiese haber sido sospechada con relación a un hecho delictual. ¿Nos podrías decir y hablarnos un poco de eso? Sí, te quiero hablar de dos cosas, si me lo permites. La primera es que cuando uno habla de la ciudad, Valparaíso es una ciudad de cerros, tenemos 44 cerros, por ende más del 80% nacimos en una población o en una subida de cerros. Esa discriminación que existe
del hecho de ser un poblador hoy día en el cerro, eso se debe cambiar. Hoy día tenemos que ser capaces de construir una sola línea, o sea, como es Chile, larga. Entonces, una línea que diga, los pobladores son parte del ecosistema de la sociedad que existe en un país, especialmente en mi ciudad. Así que quiero destacarlo porque normalmente los pobladores somos discriminados por mil cosas. Somos discriminados porque tenemos un consultorio que no tenemos doctores, no tenemos especialistas, somos discriminados porque la locomoción colectiva no llega o llega tarde, estamos largas horas esperando, somos discriminados porque las casas comerciales no nos dan crédito, porque es sector riesgoso de poder cobrar en caso que no pague, somos discriminados porque no tenemos todos los cables BTR u otras compañías que quisiéramos tener y solo algunas pueden llegar a los sectores. Somos discriminados porque las compañías, inclusive de bebida y cerveza, no llegan a vender a los sectores, sino que tienen que contratar a otros servicios peligrosos y tienen por ende camiones repartidos en zonas de peligro. O sea, somos discriminados y que eso debe cambiar la historia, porque si no, vamos a seguir en estos nichos de los que tienen y los que no tienen, la clase 1 con la clase 2, y creo que hoy día eso nos termina golpeando fuertemente. Y sobre lo otro, decirte que, como dije que me fue un minuto de tristeza, un minuto que me golpeó como familia, pasaron 6 meses en donde de verdad que yo esperé ser citado. Yo dije, mire, me van a llamar, me van a pedir mi celular, me van a pedir algo de la fiscalía, porque si se atrevieron responsablemente ellos en decir y apuntar a mi persona, yo dije, algo va a pasar. 6 meses lo esperé en mi casa con el mismo teléfono, en el mismo lugar para ser citado. Nunca fui citado, nunca me llamaron, así que tuve que tomar otro camino, que no toda la gente de trabajo y esfuerzo puede hacerlo, que es contratar a un grupo de abogados para ir a preguntarle a través de una demanda de garantía a la fiscalía qué pasó conmigo, si fui mencionado y se acabó el reportaje, a este tipo lo destruimos, así que sigue la vía para ellos. No, yo no me quedé ahí. Y el 28 de mayo, a las 9:15 de la mañana, entré con mis abogados, con mis hijas, al Tribunal de Garantía que está en calle Victoria, y la verdad es que fue minuto de tristeza o de alegría, porque fue también indignante, porque en un lugar estaba sentado yo con mis abogados, en otro lugar estaba sentado el fiscal jefe regional, y estaba la jueza y le pregunta ¿por qué está este señor? Mis abogados le dicen que quería preguntar por qué fue imputado por este medio de prensa y por qué el fiscal dijo que yo podía estar vinculado en algo ilegal, y el fiscal se demoró 20 segundos en decir no, al señor Murillo no lo hemos investigado y no tenemos nada contra él. Y la jueza dice, ok, se acabó el juicio, y se acabó. 5 minutos. 5 minutos nos demoramos para que digan que yo no tenía nada que ver y que fue un error, y que fueron otros los responsables y no yo. Entonces, ¿qué te puedo decir con esto? A veces la justicia no es para todo, pero uno tiene que luchar como sea para que tu dignidad no sea pisoteada. Y eso lo hice, y lo hice por mi familia, por la gente que trabaja conmigo, por los sueños que tengo, porque cuando no te limpias, aunque tú sabes que estás limpio de todo, hay gente que no se quiere acercar a ti. Muchas gracias, Manuel, te agradezco tu sinceridad, y bueno, esperamos otra oportunidad donde también podamos nuevamente volver a conversar. Muchas gracias, acá estaremos.